Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a todos nuestros asistentes. Mi nombre es Humberto López, soy director para Latinoamérica dentro de Question Pro y tenemos hoy un webinar bastante interesante que es sobre los ads del Super Bowl. Entonces, pues nada, les quiero dar la bienvenida a todos ustedes. Veo que ya se están conectando por ahí varias personas. Si nos pueden ir escribiendo de dónde nos visitan, de dónde se están conectando, estaría buenísimo para tener una interacción con todos ustedes vía remoto. Les comento que seguimos con estos webinars. La verdad es que hemos tenido una aceptación tremenda en todo esto. Añoramos, obviamente, ya tenerlos presenciales. Hemos platicado con mucha gente del medio, gente de SOMAR, gente de IIX, gente de AMAI, gente de APIN, gente de ACI, esperando que ya este año nos puedan levantar la veda de COVID y podamos regresar a eventos presenciales que nos hacen muchísima falta. Pues nada, sin más ni más, vamos a comenzar. Veo que ya tenemos por ahí algunos asistentes. Entonces, pues vamos a arrancar este webinar. Queremos la gente de Monterrey, muy bien. Montemorelos, por allá no conozco, pero bastante bien. Les quiero contar un poco sobre lo que va a ir este webinar. La verdad es que vamos a estar un poco interactivos. Hicimos uno el año pasado, nos fue muy bien, tuvimos muy buena réplica y pues nada, es por eso que nos aventuramos a hacer otro y pues esperemos que esto ya se empiece a volver una tradición por parte tanto de Signabox, que es nuestro cliente y nuestros amigos, y de Question Pro, ¿no? Que podamos seguir haciendo muchas cosas en conjunto. Por ahí también veo comentarios, gente desde Costa Rica, pura vida por allá, qué rico. Pues nada, les comento un poquito sobre a quién vamos a tener el día de hoy. Primero que nada, quiero darle una calurosa bienvenida a mi amiga y ahora la señora arquitecta, lo tengo que decir porque no lo sabía y lo descubrí hace unos minutos, doña Cristina de la Peña. Les cuento un poquito sobre Cris. Cris, además de ser una de estas mentes brillantes e innovadoras en esta industria, fue reconocida como una de las promesas del 30 Under 30 en el 2020 sobre marketing and advertising por Forbes, debido a, obviamente, haber sido la fundadora y ahora la CEO por parte de Signabox. Cris, yo les quiero comentar que es una persona que siempre ha estado a la vanguardia de absolutamente todos los eventos, toda la tecnología. Ha llevado el crecimiento de Signabox impresionante. La verdad es que ahora tienen una cobertura en todo Latinoamérica y otros países y creo que pues ya no es ninguna promesa. Ahora Cris es una gran realidad y me da un enorme placer tenerla aquí a mi lado. Cris, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Un año más haciendo esto. Creo que está súper padre. Ya tú dijiste un poco los resultados que tuvimos el año pasado y pues súper contentos de repetirlo y también con nuestro invitadazo que también repite. Ya siempre Claro. nos encantan estas pláticas. Va a estar bueno, ¿eh? Pues nada, darte la bienvenida. Qué gusto tenerte por acá. Y pues pasemos a nuestro invitadazo de lujo. Les cuento un poquito sobre él. Él es un antropólogo con más de 12 años de experiencia tanto en marketing como en publicidad, ¿no? Con una particular experiencia en el diseño de conexiones, estamos hablando de multimedia y estrategias de contenido. Ha trabajado en diferentes mercados en toda América Latina para diferentes marcas como ULR Región Andina, United Pictures International, Procter & Gamble, Pernod Ricard, Pfizer, Diageo, Satt Miller, BMW, Kia, Hyundai, etcétera, por mencionar algunas cuantas. Ha trabajado también en proyectos especiales de tendencias de culturas, nuevos negocios y bueno, ha sido invitado como profesor para impartir investigación aplicada en marketing y como conferencista invitado en congresos sobre antropología del diseño
y futuros en la comunicación. Sin más ni más, pues me da un enorme placer presentar también a un gran amigo y colega de esta industria, que actualmente se encuentra como Head of Marketing and Development for Warner Media for Brands International Communications en México y Colombia. El señor, y pido un gran aplauso para él, Alexander Nempeke. Alexander, ¿cómo estás? Muy bien, Humberto, tremenda introducción. Ni siquiera yo me sé mi recorrido profesional. Muchas gracias. Ha Uno que sido hace la mucho tarea, trabajo, por lo se puede visto. Sí. investigar. Pues nada, vamos a estar platicando sobre el Super Bowl, sobre los ads, y pues un gusto tenerlos a los dos por acá, y ahora sí que les cedo los micrófonos a ustedes para que nos lleven por este camino de los ads del Super Bowl. Perfectísimo, pues mira, voy a comenzar compartiendo mi pantalla. Denme un segundito. Listo, ahí ya te tenemos. Perfecto, excelente, pues bienvenidos a todos los que están ya conectados. Un año más de entender qué es lo que está pasando a nivel de publicidad en la actualidad, y que mucho de esto siempre es un gran termómetro de lo que vamos a ver en el año, de lo que vemos en tendencia, pues es lo que sucede en el Super Bowl, y es la razón por la cual seguimos evaluando el Super Bowl año con año. Creo que algunos de ustedes probablemente ya saben qué es lo que hace Cinebox, pero bueno, la gran razón del por qué y el por qué enfocarnos en el Super Bowl, pues es esa. Y bueno, Alex, que la verdad siempre ha sido una conversación súper amena, y digo, viniendo desde los datos, que a los dos nos apasiona todo este tema de los datos, entender esas tendencias, pero también creo que una parte súper interesante que nos gusta y que queremos dejar súper claro es que de todo esto que vamos a estar platicando es ver cómo ustedes, la audiencia que nos está escuchando, pues pueden recolectar algunos insights o algunas aplicaciones que les pueden funcionar a ustedes como marcas, ya sea que vengan a lo mejor de algún corporativo, o incluso si tienen como su propia marca, cómo pueden aplicar algunas de estas cosas, que creo que muchas de ellas sí son aplicables. Entonces, pues nada, Alex, me voy a aventar a empezar Dale, Cris. a dar un intro primero de qué es lo que vamos a ver y por qué, cómo es que medimos, ¿no? Creo que eso también siempre es súper importante, y de dónde vienen estos datos. Para quienes no han escuchado de Cinebox, nosotros somos una empresa de investigación que básicamente combina de manera estandarizada diferentes layers de tecnología para realmente poder entender cómo es que la audiencia está reaccionando y conectándose con el contenido, ¿no? Entonces, lo que estamos tratando de hacer acá es a lo mejor reducir un poquito el bias, entrar más a profundidad a entender cuál es esa conectividad, qué es lo que realmente los está haciendo quedarse, qué es lo que los está haciendo a lo mejor tener una intención de compra o recordar mejor elementos claves de la comunicación. Y pues todo esto lo hacemos con esas tecnologías, ¿no? Tenemos, por ejemplo, reconocimiento facial de emociones. Probablemente ya han escuchado de esto. Es un algoritmo que básicamente lee las expresiones faciales de los consumidores segundo a segundo o milisegundo por milisegundo, que básicamente es empezar a ver pues si la gente está sonriendo, si la gente tiene alguna expresión de confusión, o incluso si está teniendo alguna emoción negativa, ¿no? Entonces eso es layer número 1 de datos. Luego también contamos con lo que es el traqueo pupila de la parte biométrica. El traqueo pupila nos permite entender la atención a un nivel súper micro, ¿no? Ahí es, por ejemplo, saber qué es lo que están viendo los consumidores, en dónde se están enfocando más, en dónde están poniendo su atención, para que justo al tener las emociones y el tema del traqueo pupila, pues podamos entender qué dentro del contenido realmente está creando ese engagement. Y detrás de todo esto viene un layer de Object Detection, que es detección de objetos, que básicamente nos permite pues sintetizar un poco lo que está pasando en el contenido, ¿no? Y nos permite hacer como pegar todos estos datos juntos y ya empezar a identificar como, bueno, esto no solamente es que la gente se esté enfocando en un lado de la pantalla, sino que ahí estaba
no sé, Peyton Manning o alguna otra celebridad, o estaba el cachorrito, o estaba la marca, ¿no? Que son ahí donde realmente encontramos un poco más de jugo. Y por último, las encuestas. Entonces, para que todo esto tenga todavía un sustento mucho más robusto, pues el preguntar, ¿no? Que son las preguntas de la industria que todos conocemos, que son súper relevantes, las seguimos preguntando, pero ya se pueden ir dando una idea que toda esta información biométrica pues nos permite tener esa relación, a entender mejor cuál es la razón por la cual a veces responden nuestras audiencias de una manera u otra en las encuestas. Y bueno, este es la base de qué es lo que nosotros hacemos y de los datos que vamos a ver y lo que evaluamos. Evaluamos 28 comerciales, aproximadamente un poco más del 50% de lo de lo que salió en el Super Bowl. Y de estos 28 comerciales se evaluaron con 1,050 participantes. Sus participantes en Estados Unidos para obviamente tener una relevancia de la información, pero bueno, de ahí empezamos, ¿no? Y de ahí empieza obviamente todo el tema de por qué estamos evaluando esto, por qué es diferente lo que vamos a ver, ¿no? Y pues ya, sin ahondar a más detalles, lo que tenemos acá es qué de estos 28 ads encontramos, cuáles fueron los ganadores. Y bueno, acá tenemos un pequeño top 5. Alex, por cierto, se me olvidó preguntarte, pero ¿tú viste el Super Bowl con los ads como fueron saliendo o los viste Sí, después? sí, sí. Tuve la oportunidad de verlo desde la transmisión en Estados Unidos y como ir justamente, no soy tan amante del fútbol, pero sí vi el partido, pero finalmente para mí el espectáculo siempre va a ser como los cortes comerciales porque eso para mí es el Super Bowl, es básicamente, el dato curioso es básicamente 30 segundos cuestan 7.5 millones de dólares, es decir, estamos hablando de 30 segundos con spots que a veces duran hasta minuto y medio, inclusive llegó a haber spots de 2 minutos 30. Solamente la transmisión, ahora la realización, los derechos, la propiedad intelectual es una cosa, es un espectáculo total, entonces sí, sí tuve chance de verlos. Y las celebridades, ¿no? O sea, creo que sí estamos hablando de inversiones probablemente cercanas a los 10 millones de dólares para una pieza publicitaria que es, de hecho, bueno, otra razón por la cual el Super Bowl es tan importante de verlo, pues es justamente eso, ¿no? O sea, ¿en qué otro momento del año vemos algo así? Yo creo que en ningún otro momento, ¿no? Y más con todas las marcas, ¿no? A lo mejor ya hay cosas como muy de nicho, en donde sí se llegan a hacer inversiones muy altas, pero aquí estamos hablando desde tecnología, obviamente CPG, todo lo que son snacks, incluso ahora para mí algo que fue muy interesante pues fue todo lo de cripto, lo de Sí, incluso, agrégale eso. exactamente, Agrégale todos los anunciantes tecnológicos que hubo. Y exactamente. hubo muchas sorpresas en cuanto a esos anunciantes. Yo creo que el siguiente año, estos anunciantes que hasta ahora están como comenzando a contratar agencias mundialmente destacadas, van a sorprender dentro de un año con las piezas creativas que hagan, justamente porque todavía no son todavía les falta mucho trabajo respecto a las marcas que tienen muchísima experiencia, pero hicieron cosas increíbles. Pues mira, a mí también algo que me encantó ver y lo iba pensando mientras iba viendo cada ad y cómo iba saliendo, es que empieza a ver como topics, ¿no? Que dices, ok, por ejemplo, todo el tema eléctrico en cuanto a automovilismo, pero incluso fuera de los autos, también algunos productos tocaron todo el tema eléctrico, ¿no? Entonces ves esta tendencia de, bueno, la gente y la audiencia está reaccionando a pensar en green, pensar en verde, en pensar en toda esta nueva tendencia. También, pues obviamente lo de cripto a nivel de finanzas, cuando antes veíamos ads súper relevantes de, no sé, bancos, pues ahora se quedan callados y viene más esa tendencia de, bueno, ¿qué está pasando con todos las nuevas opciones que tiene el consumidor para ver sus finanzas, para hacer trading, y la educación, ¿no? Que quieren hacer todas estas marcas de, bueno, ¿qué es cripto? ¿Cómo puedes ingresar al cripto? Que a mí me pareció eso fascinante, ¿no? O sea, los mensajes que daban unos de, oye,
acércate a la comunidad, es una comunidad, no tengas miedo, porque creo que también eso es importante, ¿no? O sea, creo que al ser algo súper nuevo, pues es algo que puede llegar a generar un poco de confusión, pero vas viendo cómo se empiezan a agrupar los ads, ¿no? O sea, fuera de, creo que las diferentes categorías y el análisis que, por ejemplo, vamos a ver es por categoría, pero en grupo empiezas a ver tendencias y eso creo que es fascinante para la gente de afuera, ¿no? Porque creo que nosotros podemos empezar a reconocer esas cosas y ver cómo las podemos aplicar. No sé, por ejemplo, tú si llegaste a ver alguna de esas cosas y cómo crees que eso se puede aplicar pues a lo que hacemos en el día a día. Sí, sí, no, para mí es un parque de diversiones todo este tema de los spots, porque justamente gran parte de esos spots tienen muchísima investigación de fondo y tiene que ver mucho con capturar las tendencias y los insights del consumidor. Entonces, hubo temas de diversidad e inclusión. Veía algunos análisis que decían que fue también un momento publicitario donde hubo casi un balance entre hombres y mujeres participando en los spots. Antes eran muchos más hombres que mujeres. Y también roles donde la mujer tenía un papel más activo dentro del spot y no simplemente era una figura bonita de fondo. Eh, Se apeló muchísimo a la emoción y a la nostalgia, es decir, hay spots que hablaron de series como Los Sopranos, digo, desde el mundo de Warner Media me encantó ver un caso específicamente de Los Sopranos, justamente cómo volvieron a recrear el inicio de Los Sopranos, pero con la hija de uno de Los Sopranos, y justamente tenemos aquí uno también que tiene a Jim Carrey con el Cable Guy. Es básicamente como que se apeló a mucha nostalgia, a muchos hits del pasado, a muchos blockbusters, el tema de la inclusión, el tema de la electricidad, el tema de un planeta mucho más sustentable está también increíble. Y mucho a los momentos. Creo que el Super Bowl todavía sigue apelando muchísimo a los momentos, momentos de consumo, momentos de conducción, momentos de transporte, momentos de viaje. Y el crecimiento de los servicios intangibles es impresionante. Creo que los servicios intangibles tienen un reto y es tratar de explicar qué son y tratar de explicar cuál es el beneficio. Así hubo varias aplicaciones que trataron de explicar en 30 segundos o en un minuto de qué se trataba su negocio y no les fue muy bien. Pero finalmente creo que ahí fue donde comienza a verse un poco todo este panorama de momentos y ese panorama cultural de tendencias donde está la conversación. Y creo que eso fue uno de las cosas que a mí más me gustó de este Super Bowl en específico, la diversidad, ¿no? Diversidad en todos lados. O sea, no solamente como mencionabas ya en los participantes o en los actores, sino todos estos otros elementos que fueron bastante variados, ¿no? O sea, se generaron como varios grupos y creo que anteriormente llegamos a ver Super Bowls en donde el tono era un poco más plano, ¿no? El tono era un poco más similar, digo, yéndose a algunos spikes que a lo mejor eran diferentes, pero aquí hubo mucha diversidad. Otra cosa que también a mí me quedó bastante interesante es que también el tono para conversar, para hablar, fue bastante diverso en cuanto veías como algunos ads eran muy enfocados a lo mejor para una generación más joven, ¿no? Y veías como algunos ads eran 100% para una generación más viejita, ¿no? O sea, más millennial, a Hasta, lo mejor que ya somos viejitos. si puedo Entonces, agregar algo a lo que sí, dices, fue un Super Bowl muy enfocado de hecho los spots tienen a muchos actores que podríamos decir que ya tienen canas y que son reconocidos por 2 o 3 generaciones. No fue un Super Bowl con muchos actores o celebridades contemporáneas. Se apeló muchísimo a actores que pueden llegar hasta con 20, 30, hasta 40 años de carrera. Muchos de los spots que tienes acá justamente apelaron a actores que conocemos nosotros desde las comedias, casi que también desde que eran niños y participaban en televisión o en películas donde eran jóvenes y básicamente utilizaron tecnología para rejuvenecerlos o los dejaron tal cual, pero sí fue un apelo y el show del medio tiempo claramente fue una nostalgia. Entonces el Super Bowl apeló muchísimo como a esta nostalgia, creo que inclusive en los spots. sí, 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 creo que ahora que mencionas el medio tiempo también, ¿no? Fue muy ad hoc con todo este tema de la nostalgia. Y justo, bueno, ya entrando a esta imagen que estamos viendo,
Estos 5 ads que estamos viendo en pantalla, pues son los ads que a nivel de overall performance, nosotros dentro de todos los datos que ya les comentamos que estamos recolectando, al final de cuentas tenemos un one number score, ¿no? Que está formulado con estos 200 puntos que se sacan tanto de biométricos, tagging como encuestas, y con eso llegamos a un overall score. Y dentro de este overall score, nuestro ganador de los 28 ads que evaluamos fue Verizon. Y creo que para mí, ahora lo vamos ahora sí que a desmenuzar completamente por qué y todo este rollo, pero de lo que estábamos platicando es un ad que logra mucho de esto, ¿no? O sea, apela a la nostalgia, es un ad que te trae una figura que creo que, como dices, ¿no? O sea, multigeneracional, porque todos reconocemos no solamente una sola audiencia. Es un ad que obviamente pues te trae a la celebridad, trae el componente de ser divertido y además trae un componente que para mí es lo más importante, es que además de usar todos estos elementos, es claro en su mensaje. Y eso lo vamos a ver. Y para mí eso fue la razón por la cual desde que yo lo vi dije, se perfila para uno de los ganadores. No sé si lo recuerdas, pero bueno, ahí lo vamos a diseccionar. Y luego tenemos también, por ejemplo, y creo que esto siempre ha sido una tendencia, la categoría de snacks, destacándose. Creo que snacks se presta mucho a tener mucha flexibilidad para poder ser muy creativo. Y pues ahí tenemos a Pringles, Lay's también se cuela en el lugar número 5. Y en el lugar número 3 tenemos a Kia, que probablemente Kia es un contenido que se queda muy grabado en la mente de los participantes o de la gente, pues por todo este rollo también muy emocional, ¿no? Que a los autos les gusta, ¿no? Les gusta a la categoría utilizar este tema emocional poderosísimo, pero definitivamente creo que una de las cosas que hizo bien Kia es darle ese twist un poquito más futurista, darle un twist un poco más fresco a la parte emocional. Y bueno, un Michelob Ultra también en lugar número 4. Pero bueno, antes de entrar al dissection, no sé, Alex, si nos quieras contar algo de lo que recuerdes de estos ads y si te hace sentido, ¿no? Este ranking. Sí, totalmente. Y de hecho a nuestros invitados, creo que para que piensen un poco también unidades de análisis. Por ejemplo, el uso de celebridades, la presencia de la marca, el consumo de la marca, cómo se apelan emociones, cómo se apela el momento. Creo que muchos de estos spots, si uno se pone a ver los rankings de los favoritos en otros medios, donde no fueron analizados, sino fueron más por gusto del editor seleccionados, muchos están enfocados en la calidad y la producción, muchos están enfocados en que fue muy gracioso, muchos fueron enfocados a nivel de la historia que contaron. Realmente como que el ranking es muy diverso según la fuente que uno vea. Creo que estos casos en particular, y ahorita lo vamos a ver, el de Verizon básicamente se enfrentó con T-Mobile y básicamente T-Mobile se fue frente a frente a decir, nosotros tenemos más cobertura, nosotros tenemos más calidad, y Verizon se concentró en sí mismo, encontraron una historia sobre la 5G, lo hizo muy bien. Y lo mismo Pringles compitiendo contra Lay's, Kia compitiendo contra BMW, teniendo a Salma Hayek y tener a Arnold Schwarzenegger. Es decir, hay como que a veces te pones a decir, me gasto mucho dinero en una celebridad, en hacer una muy buena historia, o más bien me pongo a pensar más cómo integrar mi producto para que cuente una mejor historia. Entonces, creo que estos en particular tienen un componente interesante y es que conectaron de una forma muy limpia con las emociones y el mensaje que quería dar la marca. Entonces creo que ese es como un punto de arranque como para verlos a todos desde un ángulo muy similar. Sí, sí, sí. De hecho, esta parte de limpieza a mí me gusta bastante y algo que ahora que decías limpieza me venía a la mente el de Kia, ¿no? Versus lo que mencionabas ahorita de BMW, que BMW a mí también me gustó bastante, ¿no? Pero Kia es muy limpio, Kia es muy claro, ¿no? Kia pasa, se conecta, hace lo suyo y te deja ahí, ¿no? Mientras que el otro, pues es un poquito como una película, ¿no? Y pues Sí, con todo lo que traemos ahorita de sobreestimulación de contenidos, pasó como otro contenido, ¿no? Versus un Kia que a lo mejor sí pasó a ok, acá está el mensaje.
Además, por ejemplo, el de Kia tiene algo similar con Meta, con el spot de Meta Quest. Es justamente que apelan a un perrito. Entonces el perrito, el peluche, están como jugando con ese driver. Creo que los perritos y los gatitos son un gran driver de venta que las marcas deberían considerar en su comunicación, pero hay que Siempre hay saberlo popis, usar, pero hay que siempre hay saberlo usar. popis, sí, 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 sí. Pues bueno, vamos a pasar ahora sí al dissecting. Acá, para todos los que nos están escuchando, traemos también todo lo que es, todos los 28 ads que se evaluaron en un planograma que es bastante sencillo de entender. Nosotros lo que cruzamos acá son los datos biométricos y una escala de datos racionales. Entonces, básicamente lo que están viendo en el cuadrante verde son aquellos ads que lograron conectar emocionalmente. De hecho, acá el número 2 es Verizon, y que lograron además también tener un buen desempeño a nivel racional. Todos los KPIs de marca, los KPIs de intención de compra, mensaje. Entonces, esto es súper, súper importante que lo mantengamos en cuenta, y obviamente pues aquellos ads que también hubo, imagínense después de los 7 millones de dólares de inversión, pues ni conectaron muy bien a nivel emocional ni tampoco a nivel racional y se quedaron en el cuadrante rojo. Este contenido que estamos viendo en pantalla, pues lo vamos a compartir con los asistentes para que también se puedan meter a ver más a detalle. Acá tenemos como una estrellita a nuestros ganadores y pues también a quienes no lograron tener un performance bastante alto. Pero bueno, nos vamos a los aprendizajes y que justamente nos vamos a permitir pues ir y darle double click a algunos de estos ads, ¿no? Y acá tenemos nuestro primer gran insight, ya con datos, ¿no? De lo que estamos platicando, pero así con datos duros. Entonces, un tema que ya veíamos en Super Bowls pasados y que es bastante interesante con los datos son estos cambios emocionales en el tiempo que van contándote una historia, ¿no? Que te llevan de un punto 0 a un punto, no sé, 10, pero de una manera simultánea conforme la historia se va moviendo, ¿no? Y creo que estas son cosas que vemos en los super ganadores, por ejemplo, un Verizon que tiene esta tendencia y un Kia que también construye esta tendencia desde el segundo 0 hasta el final del contenido, ¿no? Tenemos ahí un declive al final en Kia que ahora lo voy a explicar por qué al final, pero bueno, aquí de estos dos ads, que los dos son top performers a nivel emocional, de hecho, probablemente del top 5 a nivel emocional, aún así llegamos a tener una diferencia y que creo que esto lo platicábamos con el equipo, ahorita vamos a darle play al contenido, que Verizon, una cosa que hace muy bien a diferencia de Kia es ser muy claro en su mensaje, ¿no? Entonces es, ok, conecto, pero además dejo una claridad de mensaje, de atributos de producto, de por qué somos importantes, de por qué deberías estar pensando en nosotros versus un competidor, que como ya mencionabas, el competidor estaba ahí también. Cuando un Kia, pues sí, conecta perfectamente a nivel emocional, pero deja a lo mejor un mensaje un poco más bajo, ¿no? Pues sí, nos quedamos con que Kia trae una propuesta eléctrica, pero pues ya, ¿no? Y creo que estos tipos de juegos nos podrían ayudar bastante a que, y nos encantaría en algún momento poder cruzar esto con resultados, un Verizon pues sea recordado como un, ok, si voy a la tienda, ¿cómo puedo comprar, ¿no? ¿Cómo puedo escoger en lugar del competidor? Alex, no sé si acá quieras mencionar algo o si quieres primero damos play al contenido y ahora sí ya Si nos quieres darle pasamos a play al comentarios. contenido, sí. Sí, 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 sí. para que hablemos ahora sí que de lo mismo. Acá están viendo mi pantalla con ya las métricas de la plataforma. ¿Sí lo ven? Sí, ya te vemos. Excelente. Perfecto. Bueno, pues le vamos a dar play al contenido. Este es Verizon. Quiero que se enfoquen muchísimo como ya veíamos en la parte emocional, cómo va subiendo y pues obviamente todo lo que veíamos de mensaje. No thanks, I don't need cable. I have Verizon 5G internet. Never heard of it. 5G ultra wideband? It's way better. I see. So somehow your home is connected to Verizon's ultra-fast 5G network wirelessly without miles and miles of this. Yeah, right. Yeah, right. Wait! Can I see it? Sure. Whoa.
They must have locked you into quite a contract. Nope, Hidden fees? nope, price is price. Got one at my shop too. Runs my business. This may be illegal. I'm gonna need to know who installed this. Me, it's plug and play. But you can have Verizon install it. Reception's good. But I'll come back tomorrow and double check. No, no, I don't think we'll need you to come. Pues bueno, ahí tenemos la primera entrega de Verizon, que de nuevo, súper, súper interesante. Voy a poner play al segundo, que es Kia. Y ahora sí nos aventamos un poco más de comentarios. Movement that inspires. Este último cachito es algo que están utilizando ellos en digital, como una repetición al final, que bueno, ya nos dimos cuenta que no funciona muy bien. Creo que funciona muy bien la primera parte, ¿no? Pero sí lo dejamos acá para explicar un poco lo que ellos están manejando ahorita en digital, pero bueno. Regresemos ahora sí, a comentar. Alex, ¿cómo ves esta información? Yo creo que Byerson básicamente tiene un balance perfecto a nivel de el carácter, el mensaje. Creo que el mensaje clave por el que están compitiendo estas compañías es: yo tengo cobertura 5G y puedes hacerlo tú mismo. Creo que lograron comunicarlo. Creo que Jim Carrey logra perfectamente ser parte del mensaje, y a pesar de que ahí en los indicadores marcaba que el 100% de personas se fijaron en él, estaban pendientes de él, finalmente no robó la atención como pasa con otros spots. Aquí creo que logró justamente contar la historia o sea, transmite el mensaje, y el mensaje es claro: puedes tú mismo instalar 5G. Y creo que con Kia apelaron al perrito y el perrito funcionó. Ahí se ve específicamente el pico donde todo se nos enternece el corazón y el perrito. Pero también esta parte final que dejaste en el análisis también es muy interesante, porque algo que pasa con los spots del Super Bowl es que ellos después rompen el spot para contenidos digitales, y eso justamente sigue como demostrando el tema de lo que te funciona en pantalla grande no te funciona a veces en pantallas más pequeñas de mobile o en plataformas. Entonces, ese extracto de la historia como que fue una mala decisión también, en el sentido de que no construye lo de la marca. Creo que el mensaje es muy bueno, el mensaje es también muy claro. Creo que todas las marcas de automóviles que participaron en el Super Bowl, el nombre de the name of the game fue Somos Eléctricos, y creo que cada uno lo comunicó a su forma. A mí me encantó porque me gustaba Austin Powers, el de General Motors. Sí. Pero finalmente era como un spin-off de Austin Powers, tratando de dominar el mundo, cambiando el branding de General Motors. De hecho no recuerdo el auto, realmente no recuerdo mucho al respecto. Y creo que ya era muy de nicho también, ¿no? O sea, para aquellos que les gustaba Austin Powers. Pero acabas de mencionar algo que me encanta, como esta oportunidad que tienen los ads de ser fraccionados para poder distribuirse en diferentes plataformas. Y creo que si lo vemos desde esa perspectiva, un Verizon podría llegar a ser fraccionado incluso en mensajes, porque si te das dando cuenta, la historia va haciendo énfasis en cosas específicas del producto, ¿no? No necesitas cables, es fácil de instalar, no necesitas a la gente. Casi que podrías empezar a crear mini cápsulas de ese contenido y ser igual de poderosas, porque traes a la celebridad, traes un mensaje claro,
incluso casi que traes un chiste o algo de humor en cada una de las secciones, ¿no? Entonces creo que eso está muy interesante y ya lo veíamos en Kia. Sí, puedes cortar la última parte que es el pico emocional, pero solito no te dice nada. Tal cual. Y Bason, básicamente, yo lo vi en social media y justamente utilizaron como fotogramas con frases de la instalación. Lo puedes hacer tú mismo. En Twitter la conversación está enfocada en Jim Carrey, pero también en que ya no necesitas a alguien que venga a tu casa a revisarte o arreglarte el cable. Entonces, como que la nostalgia por el personaje, la nostalgia por la película le permitió perfectamente como lograr ese mensaje. Creo que el mensaje fue limpio, es decir, la publicidad tiene una intención y es que la gente se quede con un mensaje en su cabeza y ese mensaje los lleve a tener un comportamiento de compra o de interés de compra. Y creo que con eso lo logró. Excelente, ¿no? Muy, muy bueno. ¿Tú crees que ahora sí que las marcas estén ya pensando en este chip digital, en este chip a multiplataforma de manera, pues, inicial? ¿O sigue siendo algo que a veces se siente forzado? Creo que, creo que los spots siguen, y estos spots que son de 30 segundos o un minuto, permiten contar una historia que conecta emocionalmente. Por ejemplo, perfectamente podemos ver justamente cómo en el primer spot comienza a haber como un crescendo en la emoción, es decir, comienza a crearse una historia que conecta. En Kia tuvimos un pico y decayó, pero fíjate todo el tiempo que tuvo que pasar para que te conectaras con esa historia. Entonces, generar conexión emocional en un contenido en social media, en un display, en un pre-roll, no va a ser tan fácil, pero sí puedes seguir pensando que este tipo de contenidos son como los contenidos que te permiten generar como la umbrella emocional, la umbrella de comunicación de tu marca, y de ahí para allá lo que sigue es justamente hacer como muchos snackable content y muchos recortes, pero no del spot, sino recortes de esa misma historia que te permitan como que la campaña se extienda unos meses. Pero el impacto emocional es algo, creo que es supremamente retador. Creo que por estos dos spots en particular tienen algo importante y es que apelaron a emociones básicas. No se pusieron tareas complejas de tratar de apelar a emociones o sentimientos muy complejos. Fueron a la ternura directamente, que es un sentimiento primitivo nuestro y va directo y conecta. Y también conecta directamente también con lo que buscamos de funcionalidad en las cosas. Entonces, creo que ahí es donde radica su éxito. Hay spots que tienen historias muy complejas y tratan de llevarte por muchos sentimientos y pues construir un sentimiento no aparece de la noche en la mañana, o si no nosotros lo haríamos en una charla muy fácil o en una comunicación. Sí, sí, sí. Está buenísimo. Este insight número 1, la verdad es que a mí me encanta. Y vamos justamente a nivel de conexión emocional al número 2, ¿no? Que ya lo hemos hablado, el tema de la memorabilia y cómo realmente apelar al recuerdo, apelar a conectarte no sé, con algo muy personal, ¿no? Que creo que lo mencionabas muy bien, cómo podemos hacer algo sencillo, ¿no? Y creo que esta parte de la sencillez también recae en que pues vivimos en un mundo ya bastante complejo, ¿no? La cantidad de contenido que vemos todo el tiempo es bastante complejo, entonces si no rompes esa barrera y llegas a ese punto emocional, pero de una manera limpia, como ya lo hemos dicho, se convierte en algo complejo. Entonces, aquí que tenemos 2 ejemplos de ads que lograron como esa conectividad a nivel memorabilia, pero que tienen un diferenciador, ¿no? Entonces tenemos a Lay's, y el otro ejemplo es Meta. Meta tiene aquí un tema muy interesante que es conecta emocionalmente y de hecho está en los top performers emocionales, pero se queda muy detrás a nivel racional. Y creo que de hecho, incluso si lo vemos por acá, Meta es este número 3. Entonces no llega al cuadrante verde, se queda atrás, pero si tú haces una línea a top performance emocional, tenemos en el top 5. Entonces, queremos entender qué es lo que está pasando ahí, cómo es que podemos mantener estas historias que también logren esa conectividad funcional que estamos buscando. Y bueno, vamos a ver los ads. Déjame los comparto por acá. Tenemos a Lay's.
Nervous? Oh, Blaze. Brings back so many good memories. Remember our road trip in '97? Our first real heart-to-heart. I've never seen any of your movies. Not even in that room together. Hey, do you remember when that stalker kidnapped us? Yes. Blaze was there. Blaze. Do you have barbecue or cheddar jalapeno? Ooh. Oh, remember when we stumbled into that turf war? Remember when you bought your first house? Those were good times. They were golden. You ready? Seth, do you? I do. And Janet, do you? That's a yes. Bastante divertido. A ver, vamos a ver el siguiente, que es Meta. De hecho, Meta lo estoy poniendo con desempeño emocional, ahora sí que abierto, para que también veamos algo que mencionabas ahorita, que es el tema de cuando una historia es un poquito compleja, ¿no? Todos los jumps que hace, ¿no? Vamos a darle play. Closing time. Get up, please. Stop playing, please. Let's go, folks. Come on. Let's go this. Let's go. Listo. Pues justo, creo que para nosotros a nivel de datos, algo que fue bastante evidente es que Meta termina siendo un poquito confuso, ¿no? A nivel de historia. Digo, creo que a mí me gustó mucho personalmente el tema de la música, el tema como de, pues sí me acuerdo creo que nosotros en México incluso teníamos un lugar parecido a ese, en donde tenías como unas figuras, ya no me acuerdo si era pizza algo. Y eso como que dije, está chévere, ¿no? Pero al final de cuentas, pues sí te quedas con un mensaje un poco, pues bastante confuso, ¿no? No, nada claro. Además se tomaron, digo, para mí un mensaje de 1 minuto 46 segundos y al final como que el único mensaje es, ya tenemos MetaQuest 2, cómpralo por $300. Tal vez pudieron haberlo hecho más corto, tal vez le falta edición a ese contenido, pero fíjate que también lo que sucede es, se tomaron todo 1 minuto y después de 1 minuto es que comienzan a suceder todas las emociones, es decir, al primero solamente es un muñequito que dejan botado y después de que lo dejan botado aparece nuevamente como un avatar, entonces hasta ahí se construye la emoción, entonces 1 minuto para construir un mensaje y creo que por lo que yo veía en redes sociales, la gente no está muy feliz con todo este tema de lo que está sucediendo con Meta y la realidad virtual, justamente porque como que siente que están forzando la compra de productos de Facebook y la diversificación que está haciendo Facebook a nivel de Meta.
Entonces, sí, es complejo. Mientras que por el otro lado, el de ley tiene un tema. Hay un momento que hay un momento en los 40 segundos donde se comienza a ser como un poco predecible. Ya sabes, es gracioso, pero el humor es predecible hasta que aparece como el giro de la fantasma. Pero ahí como que ya creo que los indicadores justamente indican que la gente le dio risa al comentario, pero ya estaban perdiendo un poco la atención. Entonces ahí creo que ese giro les permitió conectar la marca rápidamente. Sí, 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 creo que incluso cuando mencionas el tema en el caso de Meta, cuánto les tomó como llegar a un clímax, te das cuenta que, por ejemplo, de los ads que hemos visto anteriormente, el tiempo no se siente, ¿no? En el de Meta sí ya estabas como de, incluso creo que hay unas escenas donde ya está tirado el monito y dices, bueno, esos totalmente se pudieron haber evitado. Y bueno, esto también es importante, ¿no? Entender cómo una historia, pues, o la construyes muy bien y tienes una fineza en esa construcción de historia, donde te puedes dar el lujo de, en el caso de Kia, tener una historia que va paso a paso, pero que sigue atrapando a la gente, o generas estos breaks, ¿no? Que creo que en el caso de Lays y Verizon, por ejemplo, pues generan esos breaks de mensaje, esos breaks de clímax, y creo que, como dices, Lays lo hace muy bien al final con algo que lo rompa, ¿no? Algo que cambie la historia. Y además dos personajes que creo que funcionan súper bien, ¿no? Incluso la manera en la que se escogen estos personajes, creo que ahí también Lays lo hizo bastante, bastante bien. Pero bueno, nos vamos al número 3. Entonces, en el número 3, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un tema de product placement, ¿no? Ya lo mencionabas como en estos axis de qué es lo que tenemos que tener en cuenta para poder entender cuándo un contenido está logrando su objetivo. Y a nivel de product placement vemos dos ejemplos acá que son bastante interesantes, donde el producto está siempre presente, ¿no? Y que dentro de estos dos, enfocándonos, por ejemplo, en Michelob Ultra, vemos un contenido que logra envolver la historia totalmente de la marca, ¿no? Vemos un contenido que incluso no es solamente que veamos el producto como tal, sino que el bar está rodeado de cosas de Michelob Ultra, primeras escenas que ves, estás ya metiéndote al mundo de Michelob. Y creo que esos son aspectos que en conjunto con una buena historia, con el tema del humor, con todo el tema de conectividad, pues puede lograr un desempeño bastante, bastante alto, por ejemplo, en KPIs importantes como el Purchase Intention, Fit with the Brand, y que Pringles también logra integrar muy bien el producto a lo largo de la historia, pues básicamente el producto es el anchor de la historia, pero creo que son dos ejemplos diferentes, pero bastante buenos los dos. Los voy a dar play y los platicamos. Vamos con Michelob, que traemos por acá. Quiero que se fijen mucho y por eso prendí los sello eyes en todo el placement que hay, que incluso yo no me di cuenta en un clímax, ¿no? Con Serena Williams. Súper, súper interesante este vallecillo que encontramos ahí. Vamos a darle play a Pringles. Ups.
Listo. Cuéntanos, Alex, ¿qué ves en estos dos ads? No, creo que aquí hay un contraste muy particular. Por una parte, tienes un reparto de actores y una evocación, que hace evocación como a una escena del Gran Lebowski, eh, donde justamente van apareciendo los actores y mantiene la atención y va sorprendiéndote, inclusive construye una historia desde el inicio, ves que está como este uso de las cámaras lentas es un tema tremendo cuando hay celebridades y este enfoque al producto cuando se consume creo que es un poder, creo que es algo que se debería explotar mucho más en estos contenidos largos justamente por el nivel de atención que concentra y seguramente si haces un split de emoción, las cámaras lentas permiten retener esa emoción un poco más de tiempo. Y por el otro lado está básicamente Pringles que no tiene celebridades pero tiene un insight muy poderoso y es, creo que a todos nosotros se nos ha atorado una mano dentro de un cartón de Pringles. Y el insight es tan simple y poderoso que nos causa risa y nos permite mantener atentos a todo lo que le puede pasar y que lleva una vida completamente normal con el tarro en la mano. Esos dos contrastes hacen justamente como mostrarte un poco el poder de gastarte tu dinero haciendo publicidad centrada en tu producto alrededor de muchas celebridades contando una historia muy bien curada o algo como Pringles que utiliza un insight universal de consumir el producto y lo convierte en toda una pieza, en toda una historia graciosa. Ninguno de nosotros sabe quién es el actor ni la actriz que aparecen en Pringles. Conocemos los actores de Michelob Ultra. Entonces ahí hay un contraste justamente donde si se pudiera analizar el nivel de respuesta respecto a lo que inviertes, respecto al valor de la historia, o sea, ya con Cinasbox se puede entender cómo se compone la historia y cómo responde. Ahora, si se pudiera sumar a todos los valores de costos, resultados de marca ya directamente en toda una campaña y te darías cuenta si vale la pena tomar esas decisiones tan costosas de tener celebridades. Sí, sí, Creo que es sí. un contraste interesante. 100%. Y sabes qué me gusta también de estos dos, que volvemos a ver la tendencia del clímax, ¿no? Ambos tienen un giro. Algo que históricamente nosotros hemos visto a nivel de ads es que los cierres siempre tienden a ser flojos, ¿no? Tienden a ya hacer este decrease en atención, en todos los atributos que un contenido viene creando, el cierre ya se desconecta de esa historia, ¿no? Y creo que estos dos, de cierta manera, tienen unos cierres con un clímax, que lo veíamos también en Lace, que sigue conectando, ¿no? O sea, que genera ese final twist. En el caso de Pringles, por ejemplo, que el chavo se vuelve a atorar la mano, creo que termina con un cierre bastante interesante. Y con Michelob, que el cierre dura un poco más desde que sale Serena Williams, pero incluso tienes unas últimas escenas en donde se hace bueno, ahora sí esto ya se puso caliente, ¿no? Entonces, creo que esos dos son detalles bastante interesantes, porque muchas veces las marcas tienden a utilizar estos últimos segundos para hacer el brandeo, para hacer el mensaje más potente, ¿no? Y si ya perdiste esa atención, si ya la gente ya está en otro lado, pues es un real estate que cuesta muy caro, ¿no? Porque ya lo construiste. Entonces, ¿cómo hacer ese mastery de lograr esos cierres de atención? Creo que los dos lo hacen muy bien y con el producto siempre presente. Sí, hay totalmente. Yo creo que por eso el Super Bowl es las grandes ligas de las historias en el sentido que realmente todos los spots son muy buenos porque seguramente todos mantienen un índice de atención donde la marca se integra. Unos más que otros, hay unos que sí salieron muy mal, muy convencionales, pero logran desde el primer momento tener a la marca ahí, la están consumiendo, la están usando, está presente y se vuelve un espectáculo de ver la marca. Entonces, a veces pasa que la publicidad convencional busca contar la historia, enamorar y al último momento tratar de cerrar la venta diciendo, compra mi producto, compra mi Sí, servicio. como en Es un Meta, por golpe. ejemplo. Ujú, Meta era como tú decías, ¿no? Bueno, ya la historia, pero ahora acá viene la promoción. exacto. Sí, 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 100%. Oye, pues ya nos acabamos de tiempo, pero el último insight que traemos acá a la mesa, que vuelve a ser súper relevante hablar de Verizon, es este mix de atributos que ya vemos que como mencionabas, ¿no? O sea, los ads de Super Bowl siempre tienen
una línea en la cual comienzan, en donde sí está presente el humor, las celebridades y todo esto, pero pues cómo utilizarlas de una manera que también construyan pues todo lo que ya hablamos, ¿no? Historia, mensaje, sobre todo mensaje, que creo que esto es algo que muchos ads del Super Bowl llegan a perder. Y bueno, aquí traemos un poco el dissect de esos momentos que de hecho en el caso de Verizon pues veíamos una conexión súper clara con temas de audio, ¿no? En donde empezaban a usar como esos breaks de la historia en conjunto con los breaks de audio y lograban como estos spikes, ¿no? Entonces, tú ya lo mencionabas con cómo podemos como mantener esa atención con long shots, audio. Creo que hay muchos elementos creativos que tenemos que tener bien presentes, ¿no? Entonces, al final, pues construir una pieza exitosa tiene un mix de elementos súper diversos, pero acá ya vemos elementos que nos permiten humor. Por ejemplo, de hecho, las franjas con la carita feliz son temas de humor 100% directo, que también te permite hacer esas conexiones. Entonces, bueno, pues con ese último insight, ahora sí que nos quedamos. No sé, Alex, si nos quieras ya contar algo de esto, pero que creo que, de nuevo, ya lo venimos platicando, pero vale la pena mencionarlo, ¿no? Sí, totalmente. Creo que todo nuestro análisis lleva hasta este momento importante, el uso de los elementos para contar una historia y lograr, ojalá toda la publicidad pudiera lograr específicamente este comportamiento que está aquí sintetizado usando todos los elementos que tiene alrededor. Pues bueno, nos quedamos con eso. Verizon como el gran ganador de este Super Bowl 2022. Nos aventamos todo el tiempo, la verdad es que estuvo buenísima la conversación, Humbert. No sé si tengamos un espacito para alguna pregunta. Con gusto contestamos alguna cosa que haya por ahí. Pues sí, yo siempre quiero tener mi plan de Q&A y demás, y les digo a mis invitados, no se pasen, pero a mis invitados les vale y hacen lo que quieran. Desafortunadamente no, tenemos que cortar ya, pero a la gente que nos escribió en el chat las preguntas, se las vamos a hacer llegar vía mail para disipar estas preguntas. No me queda más que pues agradecerles realmente. Tremenda plática como siempre, tremendo evento. Agradecerles a ambos y que sepa también toda la gente me han preguntado en redes sociales el tema de que si lo vamos a grabar. Sí, esto está siendo grabado, se los vamos a hacer llegar y lo vamos también a poner tanto en las redes sociales de Signabox como en las de Question Pro para que la gente tenga acceso a esta plática. Y también, Humbert, que se comuniquen con ustedes o con nosotros para recibir este documento, ¿no? De hecho, Claro. pues, trae más información como recomendaciones de lo que ya platicamos acá, un apéndice. Y bueno, lo que vieron también en la plataforma, también lo podríamos llegar a compartir. Obviamente es muchísima información porque acá vimos el dissect de algunos ads, ¿no? Pero al final de cuentas, si alguno de ustedes está interesado en alguna categoría, comuníquense con nosotros para que podamos entrar al Zoom in ya en conjunto. Y pues bueno, la idea es seguirles trayendo valor y bueno, muchísimas gracias por venir y gracias Alex, Humbert, siempre un placer. Gracias, Chris. Gracias, Humbert. Gracias a ustedes, que estén muy bien y nos vemos en el próximo webinar. Muchas gracias a todos los asistentes que estuvieron con nosotros. Quien quiera obtener más información nos puede escribir en cualquiera de las redes sociales, tanto de Question Pro como de Signabox. Les podemos hacer llegar los materiales correspondientes. Muchísimas gracias a todos, que estén muy bien. Un fuerte abrazo. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego.